Seguimos en Leña Savioli, este programa político de la televisión cooperativa pampeana, y estamos arrancando este segundo bloque con la presencia de Rodrigo Giannoni, que es actualmente secretario general del Centro de Empleados de Comercio, pero además también sos presidente de la Federación Argentina o Nacional de Mutual Mercantiles. Ahí está. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? No, gracias por la invitación. Bien, ayer fue el Día del Empleado de Comercio. Sí. Te quería consultar, porque los empleados y las empleadas de comercio tienen ese día, digamos, como feriado, se traslada al lunes anterior siempre, es lo que entiendo. La pregunta es, ¿se cumple a rajatabla esto? Digo, en algunos momentos, me acuerdo cuando se comenzó con el feriado para los empleados y empleadas de comercio, había algunas resistencias por parte de las patronales. ¿Se cumple a rajatabla? ¿Todavía sigue habiendo denuncias de algunos comercios que no se cumple? En el año 2009 fue cuando se consiguió la ley que nos permita disfrutar de nuestros días. La realidad es que el Día de Empleo y Comercio tiene sus orígenes allá por 1935. La fecha fue definida porque se consiguieron los principios de derechos laborales que tiene que ver con las indemnizaciones pagas y que no solamente benefició a todos los empleados de comercio, sino que benefició a todo el sector laboral. Y después de esa ley de vacaciones pagas e indemnizaciones se logró empezar a avanzar sobre lo que es hoy la ley de contrato de trabajo. A veces uno no sabe qué es lo que es, ¿entendés? O sea, el Día de Empleo y Comercio es un día que no trabajo, pero en realidad se conmemora el inicio de lo que hoy es la redacción de la Ley de Contrato de Trabajo y que beneficia a todos los sectores, no solamente a los empleados de comercio. Y después recién, fíjate vos el tiempo que tiene que pasar, ¿no? Y las luchas que se tienen que dar para que en el año 2009 recién se considere que ese día, al igual que un feriado, el empleado de comercio no trabaje. Sí se cumple, vos me preguntás, del año 2009 al año 2023, se hizo mucha militancia. Lo primero, me acuerdo, los primeros años eran pelearse con los comerciantes para que dejen salir a los trabajadores, para que le permitan tomarse su día, al igual que lo fue el 1 de mayo. Sí. Acá también el 1 de mayo, te diría hace 10, 15 años atrás, todos los sindicatos teníamos que estar continuamente diciéndole a los empleadores, o sea, hoy el Día del Trabajador el trabajador no trabaja, para conmemorar los derechos que se habían logrado. Hoy en el 2023 ya se trabaja más con denuncias puntuales. Te dicen, mirá, en tal comercio, en tal lugar, están haciendo trabajar y ahí van los inspectores y rápidamente se solucionan. Es más difícil que te tienen que avisar, porque si no te avisan, nosotros recordemos que somos 10.000 empleados de comercio en nuestra zona, 10.000 empleados de comercio distribuidos en 40 localidades. Si no te avisan, no tenés estructura para ir y descubrir en una simple pasada. En una simple pasada vas a encontrar que el 90% cerró. Ese 10%, si no te avisan, ¿dónde está el empleado de trabajo, el trabajador de empleado de comercio que lo obligan a ir a trabajar? Es difícil encontrarlo, ¿no? Es difícil. Lo cierto es que sigue habiendo por ahí algunas Siempre hay pícaros ahí en todos lados. ¿Cómo está el sector en relación a las negociaciones paritarias? Frenó un poco la negociación, el bono que dio el gobierno de 60.000 en 2 cuotas de 30.000, pero ya se está discutiendo cómo vamos a continuar de octubre en adelante. Recordemos que los empleados de comercio teníamos una paritaria abierta, se pagó un aumento de agosto más el bono, ahora en septiembre se paga un aumento más el bono, pero en octubre ya tenemos que ver cómo seguimos hacia adelante, pero siempre negociando en una paritaria trimestral. Hoy un empleado de comercio inicial de convenio colectivo de maestranza va a estar cobrando alrededor de 260.000 pesos de bolsillo con los haberes de septiembre. Así que si me preguntás si en términos reales alcanza, nosotros venimos con te diría, unos 200.000 pesos abajo de lo que eran año 2013, ¿no? O sea, si uno compara el salario del año 2013 en términos de dólares con lo que es hoy, nosotros necesitamos una recuperación. Lo que pasa es que no me olvido nunca las palabras de Prat Guy, que fue ministro de Macri, y no le echo la culpa a Macri, estoy repitiendo las palabras que dijo Prat Guy. Él dijo, los sindicatos van a estar tan preocupados por la desocupación que se van a olvidar del aumento salarial, y la realidad es que vos dejás de presionar a la industria que está cerrando, al comercio que está cerrando, lo dejás de presionar porque vos querés primero mantener la fuente laboral y que gente tenga trabajo. Después que la gente tiene trabajo, vos salís a pelear un mejor salario, que el salario no deja de ser el mejor instrumento de la distribución de la riqueza. ¿Viste cuando se habla de la distribución de la riqueza? Que algunos creen o algún empresario cree que nosotros estamos pidiendo que vayamos a mirar el balance, cuánto ganó y en el balance anual nos repartamos, no es como si fueran acciones. No, claro, no, los trabajadores no queremos ser accionistas de la empresa, no, pero el mejor instrumento para la distribución de la riqueza es un buen salario. Hoy está sucediendo de que hay mucho trabajo, o dentro de todo hay bastante trabajo en comparación de la desocupación que había en el año 2016, 2017, 2018, lo que sucede es que es precarizado.
Entonces hay que trabajar sobre la precarización, que es muy buena la ley que salió ahora de regulación de regulación del trabajo informal, que ahora se vota, tiene media sanción en la Cámara de Diputados y ahora el viernes se va a tratar de aprobar en el Senado. Si eso se aprueba, es una muy buena ley, pero una muy buena ley, inclusive superior a la ley que tanto debate trajo, que es el impuesto a las ganancias sobre 800.000 trabajadores, porque es una ley que te permite blanquear a una persona, a un trabajador, 6 años para atrás se le reconocen los aportes, el empleador 2 años para adelante se exime de pagar contribuciones patronales, y si encima está cobrando un plan social por alguna cuestión que la persona lo necesitaba para complementar la informalidad en la que vivía, ese plan social 12 meses hacia adelante el empleador lo puede usar como para compensar el neto de bolsillo. Entonces hay buenas herramientas que está proponiendo el gobierno actual en cabeza de Sergio Massa, como para empezar a darle una dinámica a la economía, beneficiando a las pymes, beneficiando al sector obrero y también sacando de la informalidad a gente que necesita obra social, que necesita seguro, que necesita RT. Entonces me parece que estamos andando un nuevo camino y que me gusta el camino que se está llevando adelante. ¿Considerás que tiene posibilidades de salir la ley? Digo, teniendo en cuenta que por ahí Sí. la oposición siempre como Sí, que no, de alguna tiene manera, ni estas leyes que tienen que ver con los trabajadores, algún palo en la rueda pone. Sí, lo que pasa es que cuando es solo para los trabajadores tenés la oposición que sí, si es solo para los trabajadores ahí tenés un problema, pero como esta ley beneficia a los empleadores y beneficia a los trabajadores, no hay problema. Siempre está esta cuestión de que a veces nos preguntamos nosotros si hay un sector político que tiene algo en contra de los trabajadores. O sea, digo, imagínate lo siguiente, un día yo, y quiero ser muy utópico para que se entienda, ¿no? Supongamos que hacemos lo que algunos políticos dicen es, che, porque lo escuchamos, terminen con los planes sociales, corten los planes sociales. Entonces, digo, si vos cortás el 100% de los planes sociales, esa gente que no tiene ingreso, no importa, ya la corro para el costado, voy a ser muy utópico en esto, corremos esa gente para el costado, no sé de qué va a vivir, cómo va a vivir, es un problema del político que dice yo corto los planes sociales. Ese consumo que vos ya no vas a tener, ¿cómo va a afectar al comercio? Y ese comercio que va a dejar de vender, ¿cómo le va a exigir a la industria que produzca si ya se le vino casi un 20% de consumo abajo? Entonces, la rueda económica siempre funciona porque hay consumo. Entonces, lo que está haciendo este gobierno, y por lo menos yo creo que tiene que verse así, lo que pasa es que lo que hace falta es más certeza en términos económicos para que haya un sector empresarial que deje de remarcar más allá de las rentabilidades normales, porque se remarca la inflación, una rentabilidad normal, y un por si las dudas. Y en el por si las dudas vienen las ganancias extraordinarias, ¿no? Sobre todo de las grandes corporaciones. Entonces lo que digo es, el problema no es eliminar los planes sociales, el problema es cómo hacemos una transformación esta del plan social que pase a un trabajador formal, generando una confianza económica hacia adelante que a los sectores industriales les permita ampliar su capacidad. Hoy muchas industrias están trabajando al máximo de su capacidad y entonces vamos a preguntar, pero si tienen tanta demanda, ¿por qué no amplían su capacidad? Porque hay incertidumbre política. Nosotros, yo y vos estamos sentados acá y sabemos que va a haber un balotaje. Un balotaje entre una persona que tiene claro a qué está apostando y otra persona que la verdad que es más cercano a algo ficticio, que ni siquiera sabe cómo funciona el Estado, ¿no? Cómo son las herramientas del Estado. Hiciste alusión recién a esto de cómo se remarcan los precios y recuerdo que cuando el Gobierno Nacional decidió la suma fija esta de 60.000 dividida en 2 partes para todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, hubo una resistencia por parte de CAME a nivel nacional y en sintonía la Cámara de Comercio local también ejerció resistencia para pagar esas 2 sumas. ¿Se está pagando? ¿Cómo está esa situación? Entiendo que hay multas atrás y demás, pero ¿se está pagando? ¿Sabés qué es lo más loco? Que después lo reconoce la Cámara. Que empezaron a cuestionar la medida sin leer el decreto. Porque cuando leyeron el decreto y se dieron cuenta que la suma de 30.000 pesos que le iban a pagar al trabajador era compensable con las contribuciones patronales, que esas contribuciones en términos de empleo de comercio eran superiores al bono, para darte un ejemplo, un maestranza A tenía que darle un bono de 30.000, pero las contribuciones patronales llegan a 33.000, 34.000 pesos, o sea que lo podían compensar, o sea, lo pagabas el 2 y el 14 o 15 cuando pagabas las contribuciones patronales las compensaba. Entonces, ningún comerciante sacó un solo peso para pagar el bono. La pregunta que vos sí me podés hacer y que decís, bueno, Rodrigo, entonces el gobierno está financiando una cuestión para que haya así, volvemos a lo mismo. Se necesita generar mercado. Si se genera mercado, se mueve el comercio. Si el comercio demanda producción, la industria tiene obligación de empezar a producir más.
Ahora, ¿qué sucede? Hay que exigir que la industria produce. Si la industria produce, va a haber una oferta y demanda de bienes que va a permitir que los precios se calmen. ¿Por qué? Porque si supongamos que yo tengo una manzana y alguien tiene la plata para comprar una manzana y yo le pongo a otro la plata para comprar una manzana y yo solamente tengo una manzana, esa manzana por oferta y demanda va a aumentar de precio. Ahora, si yo como gobierno fomento que tenga 2 manzanas, ¿no?, voy a tener una misma manzana al mismo precio para las 2 personas. Es una cuestión de oferta de pan, así funciona el mercado. Lo que pasa es que me parece que lo que está viendo, para mí, desde mi punto de vista, es mucha incertidumbre política. Y la incertidumbre política genera incertidumbre... Especulaciones. Sí, pero más especulación e incertidumbre económica. Yo te pregunto, o sea, ¿va a haber importaciones? ¿No voy a abrir? O sea, hay un candidato que piensa abrir todas las importaciones, bueno, se va a terminar la industria nacional. Massa está apostando a la producción local. Está diciendo, che, no, apostemos a la industria, apostemos al trabajo, apostemos a la producción. Entonces vos tenés en claro quién está entendiendo, con todas las críticas que uno pueda llegar a tener, qué candidato es un poco más serio en la propuesta. ¿Estamos enojados? Y sí, 10 años de trayectoria. Imagínate, el otro día lo expliqué, una persona que empezó a trabajar a los 20 años, ¿tá? Hoy tiene 30 años. Y está frustrado, o sea, un trabajador, empleo de comercio, trabajó 10 años en nuestro sector y se da cuenta que su salario no ha podido crecer en términos económicos, y en términos económicos entendiendo, separando la felicidad de lo económico, ¿se entiende? Porque a veces no necesariamente tener dinero te da felicidad, pero en términos económicos sí, che, bueno, vivo bien, ¿no? O por lo menos no estoy pensando en lo mal en cómo pago el alquiler, cómo pago la luz. Entonces, obviamente que hay una frustración. Ahora, hacia adelante, esto no es un partido de fútbol en donde votamos entre 3 candidatos, vamos al obelisco, festejamos y bueno, sacamos lo que queríamos sacar, o no, esto es serio, lo que está pasando en este país en este momento es serio. Entonces hay que frenar un poco el enojo y decir, che, yo tengo 3 candidatos, ¿cuál es el más serio? ¿Cuáles son las propuestas más serias? Y a partir de ahí generar un voto. Rodrigo, volvemos al Centro de Empleo de Comercio. Sí. Y te consulto, bueno, ¿cómo está el Centro de Empleo de Comercio? ¿Cómo viene el número de asociados? Si ha crecido, si se mantiene estable. ¿Cuál es el número? No, estamos creciendo. En términos de socios, imagínate que cada vez que abrimos una farmacia, el sindicalismo está muy descreído. Quizás por medios nacionales, quizás por méritos propios. La realidad es que ser sindicalista hoy tiene una mochila. Yo no te puedo decir, no te puedo negar de que alguien me vea a mí en la calle y vea a un sindicalista, ¿no? Ya como te digo, un sindicalista. Yo me acuerdo cuando en algún momento le dije a mi mamá, los dos, yo me recibí de contador, mi hermano también, mi hermano se fue a ejercer a Trenquelauquen, yo me quedé acá y le dije, che, la verdad que yo quiero ser sindicalista. Y mi mamá dijo, pero ¿cómo sindicalista? O sea, digo, para ella también era muy fuerte. Entonces, el sindicalismo hoy, ya no mucha gente se afilia por la lucha y por el bancar los derechos gremiales. O sea, hay gente que sí, hay gente que vos vas, lo militás como cualquier cuestión, y hay muchos adherentes en el tema de delegados de grandes empresas y todo lo que hace al derecho ahí donde es más colectivo. Pero mucha gente va por los servicios. Nosotros abrimos una farmacia ahora en General Hacha y tuvimos prácticamente se afilió el 90% de los empleados de comercio de General Hacha. ¿Por qué? Porque necesitan de los servicios. Por eso es importante, y vos me decís, es importante, las cooperativas y las mutuales son importantes en el país, porque de las cooperativas y las mutuales se nutren los trabajadores que menos ingresos tienen para poderse hacer de bienes y servicios que de otra manera se les llevaría un 10 o un 15% del salario. Claro. Entonces, son importantísimas que las cooperativas y las mutuales, y esto lo quiero dejar aclarado, son importantísimas porque las cooperativas y las mutuales no pagan impuestos a las ganancias. No pagan porque es ahí donde se nuclea el sector obrero que menos ingresos tiene para poder hacerse de servicios. Si vos hoy gravaras, que un candidato lo propone así, que dice, gravaría los impuestos a la ganancia cooperativa y mutual. Si vos gravás las cooperativas y las mutuales, estás afectando al sector obrero más vulnerable de la sociedad. Estás poniendo a una sociedad anónima en las mismas condiciones que una mutual y una cooperativa. Es importante el debate que se viene hacia adelante y hay que debatirlo en cada sector para que entendamos que no nos da lo mismo una cosa que la otra. ¿Y cuál es el número de asociados? ¿Lo tenés en mente en este momento? Sí, hoy calcularle que debe haber algo así como 3.500 asociados, más o menos. Y crece más o menos en concordancia con todos los servicios que van, sí, totalmente. Que van creciendo. Sí, nosotros, para que te dé una idea, en Santa Isabel, cuando empezamos a dar servicio a internet, que lo hablamos la otra vez con el presidente de la cooperativa, en Santa Isabel, en Puelén, prácticamente nosotros tenemos el 90% de la sociedad de Santa Isabel asociada a Musim.
o sea, por el servicio de Internet, no de toda la sociedad, sino de cada unidad familiar, pongámosle. Entonces, se crece a través de eso. Después está el tema de la lucha. O sea, por un lado van los servicios, después por otro lado va la lucha gremial, que es diaria. Diariamente hay sectores que son los sectores más vulnerables, donde está el abuso por la informalidad, por el desconocimiento de la normativa, por eso nosotros continuamente estamos informando de cuántos días de vacaciones te corresponden, cuántos días de licencia, cuántos días por maternidad. Aunque te parezca mentira, hoy vos podés encontrar a un trabajador de 48 horas semanales en la informalidad total, en donde el empleador le paga 120.000 pesos por mes, trabajando 48 horas semanales. Y cuando vos vas y le decís, che, no, mirá, esto no corresponde, o sea, y vas con la Secretaría de Trabajo, ¿cómo puede ser que de un día a otro el empleador lo blanquee y le empieza a pagar lo que le corresponde, que son 250.000 pesos? Hay una cosa de no tener empatía, ¿no? Sí. Con el sector obrero. Entonces, estas cosas son las que hay que trabajar. Los cambios hacia adelante creo que tienen que ver con lo político, con lo económico, pero tiene que haber un cambio cultural muy fuerte en este país para poder entender en base a qué empezamos a hablar de la felicidad, ¿no? O sea, Rodrigo, hablaste o mencionaste la inauguración de la farmacia en General Hacha, y vienen inaugurando distintas sucursales de la farmacia Musim. ¿Proyectivas para inaugurar nuevas sedes? Estamos a nada, para que tengas una idea, nosotros compramos, tenemos 4 proyectos. Compramos dos viviendas que están justo enfrente a la sede nuestra en Garibaldi y Irigoyen. Compramos 2 para poder ampliar la farmacia Garibaldi, para ponerla una óptica más amplia, porque además muchos afiliados, cuando más afiliados tenés, más te demandan el servicio. Estamos cerrando, si Dios quiere, la semana que viene o la otra, estamos firmando ya la compra de una droguería para poder tener mejor, usar más eficientemente los recursos en términos de compra y el manejo del stock. Y obviamente poder ofrecerle no solamente a nuestras farmacias, sino a otras farmacias la posibilidad de comprar un medicamento a menor valor. Y ya tenemos el terreno, lo que pasa que, bueno, esta incertidumbre también nos afecta a nosotros, incertidumbre política. Nosotros ya tenemos el terreno para empezar urgente la obra en el Ara San Juan, el Nelson Mandela, esos 3 barrios tan grandes que han quedado ahí, el Néstor Kirchner, no me acordaba el nombre del tercero, para poner una farmacia. O sea, nosotros tenemos que ir a donde el sector privado le cuesta llegar, entonces la idea es poner una farmacia ahí lo antes posible. No te digo este año, pero tendría que estar antes del semestre del año que viene. Nada, o sea, siempre hay cosas para hacer. Si vos me preguntás, ¿tenés ganas? Sí, yo el otro día estábamos hablando con el presidente de la cooperativa también para ver en qué manera podemos empezar a nuclearnos para poder dar servicios, no mínimamente arrancar con algún tipo de servicio de salud. Eso te iba a preguntar, cómo veías el sistema de salud en la provincia de La Pampa, en la pata más privada, y de alguna manera cómo se puede insertar el mutualismo, o qué rol cumple, ¿no? Sí, hay 2 cosas. O sea, yo creo que hay que integrar más el sector público al sector privado, hay que integrarlo mucho más, hay que empezar a ver de qué manera integramos, porque me parece que la oferta de servicios es excesivamente grande a la demanda, porque somos 320.000 habitantes y cada vez hay más profesionales, más instituciones de diagnóstico por imágenes, más clínicas que repiten el tipo de especialización a lo que se quieren dedicar. Digo, tenías 2 neo, ahora tenés 4, tenías 10 ginecólogos, ahora tenés 40. Y el sector obrero, público, privado, y aquellos empresarios o aquellos que tengan la posibilidad de ir a una prepaga, llega un momento que ya no pueden sostener la demanda que quieren los inversionistas en salud para poder recuperar y la demanda que pretenden los profesionales de la salud para tener una calidad de vida a la cual un trabajador nunca llegaría. Porque en esto que cada vez decís hay más oferta, ¿no?, de servicio, pero ahí se rompe un poco la lógica del mercado, porque hay más oferta de servicio, pero en realidad cada vez se puede acceder menos a ese servicio porque tanto las prestadoras como los profesionales de la salud quizá, digamos, pretenden horarios cada vez más altos que el trabajador o la masa más popular, es difícil que lo pueda costear. Lo que te voy a decir, lo he dicho en el colegio médico, ¿tá? Si no hay una regulación y un estudio de oferta y demanda de lo que está pasando en el sector privado, yo creo que en un plazo de 5 años, entre el 60 y el 70% de la gente va a terminar yendo a la salud pública. ¿Y esa regulación tiene que pasar por el Estado? Tiene que pasar por el Estado, pero tiene que ser conciliada con los financiadores, porque somos nosotros, las obras sociales, los gremios, el SEMPRE, las privadas son los que traemos de alguna manera el dinero a la provincia a través de nuestros aportes, ¿no? Y obviamente por los colegios. Yo no desconozco a los colegios como instituciones gremiales que tengan que defender a los derechos, porque sería iría en contra de mi propia lógica. Pero sí creo que todo tiene que tener un límite. Te doy un ejemplo concreto.
un médico clínico, ponele que hoy esté facturando entre 1,5 millones de pesos, siendo suave, trabajando tranquilo. Está 1,5 millones, 1.700.000 pesos, ¿no? Entonces, si hay 2 médicos clínicos para 20 personas, pero al año hay 4, y los 4 quieren facturar 1.200.000, llega un momento que en la medida que sigan entrando médicos a la provincia y esos médicos pretendan seguir ganando lo mismo que cuando eran 2, se te va a romper el sistema solidario, se te va a caer indefectiblemente. Y este es un problema que hay que entender, que hay que empezar a regular. ¿Por qué? Porque no solamente porque se te cae el sistema solidario ante la demanda de honorarios de médicos. Yo no estoy desconociendo, yo soy contador, ¿no? Y soy un profesional y estudié igual que un médico, 4 años, 5 años, a pesar de que considero quizás más loable su profesión que la mía, ¿no? Pero asimismo, creo que, no sé cuántas veces tiene que ganar un médico más por encima de lo que gana un promedio de la sociedad. ¿10 veces más? 10 veces más implicaría 2 millones de pesos. ¿15 veces más? ¿Cuál es el límite de la ambición personal por lo cual te separa a vos de la irrealidad de lo que está viviendo la sociedad para entender que una persona que cobra 200.000 pesos por mes, vos le pagás 4.000 pesos la consulta y él quiere cobrarle a ese de 200.000 pesos 2.000 pesos en consultorio? Le estás sacando el 10% del salario, no, el 1% del salario por cada consulta. Atrás de cada consulta viene un estudio, atrás de cada estudio viene otra práctica, otra consulta. Entonces, conclusión, el trabajador en esos plus, solamente estoy hablando de esos plus, se termina dejando 4 o 5% de su salario. Entonces, hay que buscar un equilibrio y también tenemos que entender que en la época en la que vivimos nadie se salva solo. Si el colegio médico, el colegio de anestesista, el colegio que cree que se salva solo, entendiendo o haciendo políticas monopólicas, sin ser empático con la sociedad en la que se nuclea, vamos a estar complicados. Creo que es el momento de ser empático con los que menos tienen y no es el momento de querer salvarse solo. Y esto es importante porque no lo veo una cosa fácil de lo que se está viniendo hacia adelante con lo que ha pasado en otras provincias y lo que está pasando actualmente en la nuestra. ¿En qué situación estamos en el sistema solidario, digamos, de salud? Y también, ¿qué impacto puede llegar a tener todo esto en el sistema de salud pública? ¿Por qué la importancia de que el Estado también se meta en esa regulación? Estamos en un momento en donde vos tenés, por ejemplo, los sistemas de obras sociales sindicales se financian con los sueldos de los trabajadores, a través de un aporte y una contribución. Si los sueldos están bajos, los aportes son bajos. Hay un 35% de empleo negro. Si el empleo es negro, el sistema solidario se cae. Y hay otro problema. Tenés un 20% del no pago de las empresas, de los aportes, y muchas tienen que ver, te lo digo con total firmeza, muchas tienen que ver con no querer pagar. No porque no tengan la plata para pagar, porque se financian con aportes y contribuciones del Estado, se financian quizás inversiones o lo que sea. O quizás el interés que da de la AFIP es muy por debajo de los 118 que paga el plazo fijo en el banco. Entonces, ¿tenés un desfinanciamiento de las obras sociales sindicales? Sí. ¿Tenés las prepagas? Que habría que analizar los balances de cada una de ellas para entender cómo funciona bien el sistema del prepago, pero sí vos tenés hoy 90 días congelado los aumentos de las prepagas. No estoy defendiendo las prepagas, vuelvo a repetir, hay que mirar los balances. Vos tenés que ir a mirar el balance de Techin y darte cuenta que si una empresa multinacional tiene un 35% de rentabilidad en un país como el nuestro, que no en el mundo una empresa tiene unos márgenes de este tipo de rentabilidad, es preocupante. El tema público pasa exactamente lo mismo. Yo que tengo posibilidad de hablar con la gente del CEMPRE, del instituto, estamos en una mesa armada de la Seguridad Social donde están los privados, los públicos y el Estado. Y entre los tres tratamos de que el sistema funcione. Para que el sistema funcione, de la otra parte, esto hablamos colegio médico, colegio anestesiólogo, colegio bioquímico, ACLICSA, que es la que agrupas clínica y sanatorio, todos tienen que entender, ¿tá?, de dónde sale el dinero y cuánto está, en qué sociedad están ellos incluidos. Porque vuelvo a repetirte, a mí me daría vergüenza ser un profesional, ¿no?, de la salud y pretender que cobro 2 millones de pesos, pretender ganar 3 en detrimento del que gana 200.000. O peor, cortarle el servicio a la obra social, entendiendo que el que se va a quedar sin servicio es el que gana 200.000. Entonces, hay momentos y momentos. Esto le diría casi a ellos. Chicos, hay momentos, chicos y chicas, hay momentos y momentos para pedir aumentos y hay momentos y momentos para decir, che, bueno, manténganos la inflación para no perder el poder adquisitivo y con eso vamos a estar bien porque nosotros hambre no vamos a pasar.
Rodrigo, ¿cuál es la relación en este momento con el cooperativismo? Bien, la verdad que yo tengo una excelente relación, ya la empecé hace muchos años con Abel Argüello, cuando Abel Argüello era presidente de FEPANCO, yo ya empezaba a militar, estoy en la Confederación Argentina de Mutuales como uno de los directivos y desde ahí me puse a conectar con gente de Cooperar y acá a través de FEPANCO, bueno, con la CPE siempre he tenido muy buena relación, quizás siempre le pido más diálogo, porque me gusta, es como que yo quiero hacer muchas cosas y a veces se hace más fácil si tenés las cooperativas como socio, por eso el foro que se hizo hace poco, el foro apunta a potenciar el sector, pero relacionando no. Nosotros los dirigentes tenemos estos celos de que militamos hacia abajo y decimos hay que asociarse porque los beneficios y que si nos asociamos y nos juntamos los servicios van a ser, pedimos solidaridad entre los asociados, ¿no? Pero a la hora de decir, che, bueno, vamos a asociarnos nosotros, instituciones para potenciar hacia adelante. Digo, yo sueño con tener una obra social provincial para todo el sector privado, ¿no? En donde las cooperativas sean el territorio y haya una mutual conformada por cooperativas y mutuales que sean los que en forma solidaria y en forma, se diría, de cooperación de gestión, se puedan manejar en forma de transparencia, como siempre planteo yo el tema de los fondos. Entonces, ¿hay posibilidades, Rodrigo? Sí hay posibilidades, muchas. Lo que hay que tener ganas de avanzar, de trabajar y de algo fundamentalmente que hoy nos pasa a todos los dirigentes, yo apuesto a esto, por eso lo reclamo a los otros, es confiar. No partamos de la base de la desconfianza, partamos de la base de la confianza. Si después vamos a llevar adelante y algo nos defrauda cuando tuvimos todas las oportunidades, empecemos a desconfiar de las capacidades. Pero la confianza me parece que es lo que se ha perdido hoy en este país. No confiamos en los dirigentes políticos, no confiamos en los dirigentes cooperativos, no confiamos en las dirigentes. Inclusive a veces me ha pasado el otro día tener una charla y decir, te lo voy a ser sincero, pasó con las elecciones y la cooperativa. Entonces me dicen, che, dice, viste que va a haber un recambio, no sé qué sé yo. Entonces yo pregunto, ¿y qué es lo que no te funciona de la CPE? Digo, se te corta la luz, digo, como si tuvieras, qué sé yo, si vos estuvieras en Santa Isabel o en Buenos Aires o en un lugar en el oeste en donde los cortes son más ¿cómo se diría? Más repetitivos. Sí, más reiterados. ¿no? Más reiterados. Entonces, el internet te funciona así, la luz te funciona así, el canal te funciona así, el teléfono te funciona así. ¿Alguna vez fuiste a un sepelio? ¿Sí? ¿Cómo estuvo el sepelio? Digo, no es agradable, pero la verdad es que el servicio no es malo, es triste decirlo. Entonces, esto a veces, ojo que estamos también viviendo etapas en donde no importa si funciona o no, hace muchos años que están. Y entonces eso como dirigente también nos tenemos que llevar a replantearnos es recambio generacional, nuevas ideas, no estancarnos, seguir avanzando, seguir pensando hacia adelante, porque la sociedad en la que vivimos nos pide cosas inmediatas. Sí. Así como estamos hoy, que queremos en las redes sociales, yo lo explicaba el otro día, nadie mira hoy un fútbol 90 minutos, son muy pocos. La mayoría mira un resumen de 10 minutos y lo va adelantando hasta llegar a los goles. O sea que en un partido de 90 minutos te lo mira en minuto y medio. La gran mayoría, no estoy diciendo los fanáticos que van a la cancha, etc. La inmediatez que piden los jóvenes en carreras universitarias. La carrera de contador que era de 5 años y medio, hoy hay tecnicatura. Y la facultad, que yo hablo con Yamila Mayorano, hablo con Alpa, con Majul. Vos te das cuenta de la inmediatez que pide el joven, de los cambios, de la rapidez con las cosas que van pasando. Entonces parece que tenés que estar continuamente revalidando tu gestión a cada rato, en cada momento, y a su vez generando siempre nuevas cosas. Son nuevos tiempos y hay que estar a la altura de estos tiempos que se corren, porque si no, por más que hagas bien las cosas, viene un mentiroso, te pone el oro y el moro y la gente compra. Bien. Y esto es lo que nos está pasando a nivel país. Totalmente cierto lo que decís de la inmediatez en la que vivimos actualmente en la sociedad. Rodrigo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por supuesto, este rato, conversando y dialogando sobre muchos temas que hacen, bueno, a todo lo que haces diario, ¿no? Desde el Centro Empleado de Comercio, desde AMUSIM, desde Mutualismo y con nuevas ideas. No, gracias a la invitación. Bien. Hasta aquí llegamos con Lenia Savioli en este miércoles y por supuesto nos reencontramos seguramente el próximo miércoles para seguir dialogando sobre diferentes temáticas. Será hasta entonces. Buenas noches.